Pero como he dicho, esto puede estar indicándonos problemas de liquidez. Y casualmente, el mercado repo ha sido intervenido. Algo que no sucede muy a menudo. Como veis, la última vez fue en el tercer trimestre de 2024. Y antes de eso, nada desde 2019. Que ahí, como veis, tuvieron que intervenir bastante. Ahora, lo primero es entender qué es esto, ¿vale? ¿Qué es el mercado repo? Bueno, pues es básicamente lo contrario a la sociedad de recompra inversada Fed. O sea, aquí lo que hace la Fed es inyectar liquidez en el sistema. Es decir, presta dinero a los bancos por una noche y toma bonos del tesoro como colateral. O sea, lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que luego al día siguiente los bancos recompran sus bonos y devuelven el dinero a la Fed más un pequeño interés. Entonces, ¿qué significaría, en pocas palabras, este pico que vemos aquí? Bueno, pues esto lo que puede representar es un evento inusual de tensión de liquidez. Puede deberse, pues, que bancos o fondos, pues, necesitaban efectivo urgentemente. Entonces, la Fed aquí actuó como prestamista de última instancia. Entonces, en pocas palabras, esta gráfica muestra que la Fed tuvo que inyectar liquidez en el sistema en momentos puntuales. Por ejemplo, tuvimos este pico en junio, es especialmente llamativo y sugiere estrés financiero temporal o una necesidad puntual de liquidez por parte de los bancos. Y fijaros, si nos vamos a la historia, vamos a ver que, por ejemplo, desde el año 2000 hasta el año 2008, que ahí tuvimos la gran crisis financiera, las acciones de la Fed eran bastante consistentes, ¿vale? En el mercado de repos. Pero en 2008 cesaron, y fijaros que durante unos cuantos años, básicamente apenas tuvieron que hacer nada en el mercado de repos. Y esto es debido a que, por culpa de la gran crisis financiera de 2008, la Fed inyectó tanta liquidez en el sistema financiero. Si vais, por ejemplo, al balance de la Fed y miráis ese instante, fijaros qué pedazo QE, qué expansión monetaria hubo, ¿vale? Hubo una gran impresión de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo exceso de liquidez. Entonces, ya no era necesario que la Fed operara en el mercado de repos. Había tanta liquidez excedente que los bancos no necesitaban recurrir a la Fed para eso. Entonces, si vamos otra vez al programa de recompra inversa Fed, en ese instante en el tiempo, vais a ver que después de estar plano, este empezó a subir otra vez. Inyectaron tanta liquidez al mercado otra vez para salvar todo, que pues tuvieron este excedente de liquidez que lo que hicieron con él es básicamente aparcarlo en la Fed a cambio de ese interés del que hemos hablado. Pero luego podéis ver que a partir de 2018 los bancos ya no enfrentaban este problema de liquidez excedente. Creo que para nadie sería un problema tener liquidez excedente, ¿verdad? Pero bueno, este problema. Y entonces el mecanismo de repos inversos de la Fed, pues prácticamente se detuvo, ¿vale? Y se aplanó totalmente. Pero ahora, yéndonos a 2019, vais a observar que volvimos al problema original donde los bancos comenzaron a enfrentar problemas de liquidez. Necesitaban efectivo y no podían obtenerlo entre sí, ¿vale? Entre bancos, que es lo que normalmente sucede. Y por eso, bueno, pues en septiembre de 2019, el mercado de repos explotó. El sistema financiero había consumido toda esa liquidez excedente, principalmente debido a un aumento pronunciado en los préstamos del gobierno. En otras palabras, a medida que el gobierno gastaba y pedía prestado más y más, eso me suena ahora, ¿verdad? Consumió toda esa liquidez excedente. La extrajo del sistema financiero. Los bancos se despertaron en septiembre de 2019 y no pudieron acceder al efectivo que necesitaban entre sí. Tenían un montón de colateral, eran con bonos del tesoro, pero nadie tenía el efectivo y todos lo necesitaban. Así que lo que tuvo que hacer la Reserva Federal, por supuesto, es intervenir de emergencia, como siempre hace, imprimiendo una nueva gran cantidad de dinero para proporcionar el efectivo a un día que los bancos necesitaban. Y como veis, intervinieron y bien, ¿eh? Fijaos qué pedazo subidón. Y estuvieron interviniendo desde septiembre de 2019 hasta mediados de 2020. Si vais al balance de la Fed, en ese instante, vais a ver que ahí justo la Fed empezó con QE, ¿vale? Empezó con un QE hasta mediados de 2020. Luego, por supuesto, el tema de la pandemia hizo que inyectaran todavía más liquidez al sistema. Utilizaron el tema de la pandemia también pues como una excusa de poder imprimir muchísimo dinero y así pues básicamente eliminar el problema de la falta de liquidez así, ¿vale? Mágicamente. Y por supuesto tu dinero se ha dado un poco, que cuando hicieron eso pues por supuesto que la inflación
absolutamente acabó volando un año después, llegando casi a un 9%. Si estabais en dólares, lo siento, perdisteis un gran poder de compra. Buen dinero fiat. Pues vale, sí, empezaron con QE y esa gran impresión de dinero, lo cual hizo que, bueno, pues otra vez tuviéramos un excedente de liquidez en el sistema, los bancos tuvieran mucha liquidez, entonces pues otra vez vamos a rellenar la facilidad de recompra inversa Fed, la cual llegó casi hasta los 3 billones de dólares. Total, nada. Esto se llenó de dinero, efectivo abundante. Había tanta liquidez excedente en el sistema y tan poco colateral para que los bancos pudieran compensarlas que necesitaban un lugar donde estacionarla. Y la estacionaban aquí, ¿vale? En la facilidad de recompra inversa Fed. Pero ahora es 2025, lo que significa que han pasado unos 5 años desde que todo esto comenzara en 2020, esta intervención de la Fed en el mercado de repos. Y esa liquidez excedente, mirando el programa de recompra inversa Fed, básicamente ha sido consumido. Ya solo quedan 200.000 millones de dólares aquí. Y todo es debido al gasto excesivo del gobierno y los déficits durante años. Y al QT de la Fed y el aumento de las tasas, toda esa liquidez excedente en el sistema financiero casi se ha agotado por completo. Entonces ahí tienes una gran diferencia por el tema de la altcoin season. La altcoin season necesita liquidez. ¿Qué pasa? Que han continuado restando liquidez al sistema y están llegando al fin de este. Es muy diferente a 2020 cuando inyectaron el sistema con excedente de liquidez. Es muy diferente. En esta ocasión es al contrario. Aún se ha estado restando y están a punto de terminar de llegar a la última gota de liquidez. Lo que hemos visto hace unos días es una repetición del colapso del mercado de repos de septiembre de 2019. Vale, sí, mucho más pequeño, absolutamente, pero es una gran diferencia de lo que hemos estado viendo en los últimos 4 o 5 años. Entonces, para que lo tengáis claro, cuando la Fed actúa en el mercado de repos como acaba de hacer, es porque están inyectando liquidez, porque los bancos no pueden acceder a suficiente efectivo entre sí. Y si la Fed no inyecta esa liquidez, es muy probable que los bancos entonces comenzaran a caer de la noche a la mañana. Y, una vez más, en el tercer trimestre de 2024, ahí tuvieron también que intervenir con 2.000 millones de dólares. Y aunque no fuera demasiado, es más que lo que habían estado haciendo en los últimos 5 años, que es básicamente no tener que intervenir, no tener que inyectar liquidez. Así que es un cambio, es una señal, otra vez. Y después de esta intervención, la Fed recortó los tipos de interés. 2 meses después, simplemente. 2 meses después. Y continuó recortando en total un 1%, hasta que, bueno, pues ha estado pausando, pausa durante todo 2025, pero estamos a punto de ver algún otro recorte de los tipos. Y por cierto, ¿sabéis qué? Cuando la Fed recortó los tipos después de que esto de aquí ocurriera, lo hizo con una inflación más alta a la del día de hoy. Porque eso ocurrió en el tercer trimestre de 2024, cuando la inflación en verdad estaba subiendo. Está en una tendencia al alza, a diferencia del día de hoy, que está más baja que en ese nivel. Entonces, ¿qué frena la Fed en esta ocasión? No recortar las tasas ya mismo.